cada proyecto que hacemos es un traje a la medida, pero esta en particular un poco más, porque surge de la idea de una casa con mucha intimidad, pero a la vez muy extrovertida. Bueno, estos clientes en particular tenían una serie de peticiones o ideas o cosas que querían que la casa tuviera, donde decían, bueno, es que queremos que nuestros hijos entren de forma independiente a la casa y luego que si alguien viene a visitarlos para un tema de oficina, hay una oficina que está ahí libre. Y luego la entrada principal sería 3 accesos, que es muy raro en una casa. Por lo general, normalmente tienes el acceso al garage y el acceso peatonal. Aquí es el acceso al garage y 3 accesos peatonales, con los cuales empezó a dar este juego interesante de ¿qué pasa si la escalera o la circulación o estos accesos generan la parte más importante de la casa? O sea, esta como serpiente que va alrededor, que se hace una estructura que logra cargar la casa en concreto negro, en un concreto colado en obra, que te permitiera entre esos pasillos oscuros con entrada de luz cenital cuestionarte muchas cosas de tu día a día, ¿no? Tener ese espacio de reflexión que a veces no tenemos en las casas normales. Aquí era como dejas el auto, entras a estas como circulaciones, dejas todo lo de afuera, llegas al interior de la casa y luego sales a estos elementos de cristal con unas vistas totalmente extrovertidas hacia la naturaleza, que era un poquito este contraste, ¿no? Como en el trabajo personal de cada quien, esta cuestión de aceptarlo todo, ¿no? Lo oscuro y lo claro, la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo. Y en ese yin-yang o esa como relación de claro-oscuro, que la casa fuera un reflejo literal de ese proceso que pasamos como seres humanos cuando estamos cuestionándonos cosas de la vida. Bueno, uno llega a la casa y lo primero que observa es una cosa abstracta de concreto negro. Hacia afuera es bastante discreta, cerrada, te hace sentir casi como una escultura que puedes habitar. Tiene cierto misterio que la vas descubriendo conforme llegas a la casa. Conforme voy entrando, descubro que hay una primera puerta del lado derecho. Es para entrar a las habitaciones de los niños. Hay otra escalera que esa puerta sube a una oficina que está en la parte de arriba para tener accesos independientes. Sin embargo, hay un camino hecho con arquitectura de paisaje que me mete al centro del espacio, a este gran como jardín corazón, donde paso por debajo de todo este elemento de concreto, que también es una sensación muy bonita, como si fuera una especie como de animal o serpiente que está pasando por arriba de tu cabeza mientras tú vas pasando por debajo, para llegar al acceso principal. Que ese acceso principal es por donde entraría todo el mundo. Ahí es donde llegan los invitados y llegan a ese espacio y te reciben. Y entonces me encuentro en este espacio de recepción, sala, comedor y cocina en la planta baja. Este proyecto se trabajó con Agustín Pereira y con Paulina de Inocente Colectivo. Los tres teníamos esta como intención de cómo hacemos que no demos por hecho la luz que entra a las casas. Para mí la luz es un recordatorio de que estamos vivos y todo está en movimiento, de volver a tener conciencia de gratitud, de agradecer estar vivo en este momento, en este planeta y poder hacer lo que hacemos. Hay una terraza en la parte de abajo que se puede extender como desdoblarse el interior hacia el exterior, donde ahí se puede montar otra gran mesa para un desayuno con más gente, o en fin, la convivencia y en general con el tema de jardín. Si volteamos hacia atrás, tenemos 2 opciones de caminos, que eso también me encanta. Algo que planeamos desde el principio era, ¿por qué una escalera nada más que me lleva a algún lugar? ¿Y por qué no poder tener recorridos alternativos? Porque también así funciona la vida a veces, por dónde te quieres ir, por este lugar o por el otro. Los 2 llegarían a lo mismo, se conectan de alguna forma. Si subo por el lado derecho, me voy a las habitaciones de los niños.
puedo volver a bajar hacia la parte del jardín principal, o si me voy hacia el lado izquierdo, subo a la recámara principal. Que la recámara principal tiene la fortuna de estar encimada sobre la sala comedor cocina, entonces toca casi el eucalipto que está ahí, este árbol hermoso que cuidamos muchísimo en el proceso de la obra. Tú pudieras convivir, entonces es esta caja de cristal flotando, tiene toda esa terraza como su gran terraza. La dueña de la casa, al ser maestra de yoga, utiliza muchísimo para sus clases. Ahí seguimos caminando y llegamos a una sala de televisión, el lugar familiar también. Y ese lugar familiar, lo que es bonito es que ya empieza a haber una relación con las recámaras, o sea, ya hay una comunicación visual donde yo puedo ver qué está pasando. Nunca veo la recámara principal, esa siempre la cuidamos para que no tuviera una visual de ningún lado. Y luego está el estudio o la oficina, ¿no? Esta oficina que se ocupara como un espacio donde alguien de la familia se pudiera desconectar de alguna de sus actividades, todo siempre arropando este jardín principal que cuando empezamos el proyecto había vegetación baja, hoy la vegetación es exuberante y me gusta porque cada vez se siente más como esta vocación de ese jardín un poquito más salvaje que queríamos que existiera. Y de esa manera, aunque está en un fraccionamiento, hacerla sentir más como una casa en el campo, como una casa que pudiera estar totalmente aislada y tener un momento más como de intimidad. Para mí, como arquitecto, es igual de importante la arquitectura que el paisajismo, ¿no? Es esta unión donde nosotros le pedimos permiso a la naturaleza por poder poner una casa ahí y cómo de cierta manera honramos también a la naturaleza que nos permitió estar ahí presentes.